Hola, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Es un privilegio poder estar contigo en este día. Espero en el Señor que hayas dormido bien, que hayas despertado con una nueva fe activada, con unos ánimos arriba, que hayas podido descansar en el Señor en esta noche que ha pasado, ¿verdad? Gracias por las personas que se están conectando, las que se van a conectar y las que comparten este vídeo para que podamos llegar a muchas más personas. Así de que quiero dar un momento de gracias al Señor y que inclines tu rostro conmigo ahí donde estás. Vamos a dar gracias al Señor por la vida que nos ha dado, por todo lo que está pasando, ¿verdad? El Señor tiene el control de todas las cosas y el Señor guarda a sus hijos. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro conmigo. Vamos a orar esta mañana para que el Señor tome el control de lo que vamos a hacer hoy, para que el Señor hable a tu vida, para que tú recibas de lo que Dios tiene para ti hoy en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia, primeramente presentándonos con un corazón agradecido, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has guardado. Hasta el día de hoy, Señor, tu mano ha estado sobre nosotros, tus ángeles, tu vallado de protección, tu cerco de ángeles ha estado alrededor nuestro, Señor Jesús. Y te damos gracias, papá, porque no nos ha faltado de nada en estos días. Señor, sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú eres un Dios poderoso, en ti creemos, Señor Jesús, y te damos las gracias, papá, porque tú has guardado, Señor Jesús, a nuestras familias, tú has guardado nuestras vidas, porque, Dios mío, a pesar de lo que se está viviendo allá afuera, de todo lo que está pasando, Señor Jesús, tú permaneces fiel para con aquellos que son fieles contigo, Señor Jesús, y aún en tu gran misericordia, Señor, tú guardas a aquellos, Padre, que no te conocen, bendito Rey. Todo porque nos amas, todo porque quieres, Dios mío, que entendamos que debemos de acercarnos en este tiempo a ti. Yo bendigo la vida de todas las personas que nos ven por esta red social. Bendigo la vida de cada persona que se conecta, que comparte estos vídeos, bendito Rey. Bendigo la vida de cada miembro de la congregación de Cielos Abiertos, Señor Jesús. Que tú tomes el control de sus vidas, que tú los bendigas, que tú los guardes, bendito Rey, que tú, Dios mío, les proveas todo lo necesario, Señor Jesús, sobre todas las cosas, bendito Padre, que no falte tu paz, que no falte tu presencia, que no falte tu gozo, que no falte tu seguridad, bendito Rey. Gracias, papá, porque tú has sido bueno, lo seguirás siendo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, comenzamos una semana, la semana no comienza el día lunes, como muchos creen, la semana comienza el día domingo. Y qué mejor comenzar la semana adorando al Señor, qué mejor comenzar la semana escuchando la palabra del Señor, qué mejor comenzar la semana ya entrando en los atrios del Señor, ¿verdad? En la casa del Señor para poder adorarle, para poder glorificarle. Gracias por tu vida, yo doy gracias a Dios por tu vida porque dispones este tiempo, dispones este momento para dedicarlo a adorar, a buscar del Señor, a escuchar la palabra. Y es hermoso, ¿verdad? Cuando la gente tiene esa motivación, esa necesidad, ese deseo de escuchar la palabra del Señor. Eso es lo que a Dios le encanta. Siempre diré que la palabra de Dios dice que Dios busca verdaderos adoradores, y vuelvo a hacer énfasis, y siempre me va a escuchar decirlo, ¿verdad? Para aquellos que todavía no han entendido esto, los verdaderos adoradores no son los salmistas, no son los que cantan, no son los que adoran en lenguas, no son los que adoran en muchas formas, sino los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad son gente como tú y yo, que obedecemos al Señor, que buscamos de Él, que damos un buen testimonio, que estamos siempre pendientes, expectativos de lo que el Señor va a hacer en nuestra vida, en lo que el Señor hará en la vida de los demás. Y siempre un verdadero adorador es aquel que le da todo al Señor, el 100%, no es el que le da el 50%, no es el que le da el 70%, sino el que le da el 100% de su vida. Un verdadero adorador es aquel que se preocupa por hacer la voluntad del Padre y vivir una vida correcta delante de Él. Así que yo te bendigo y te doy las gracias por estar aquí una vez más. Hoy quiero hablarte de una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y el mensaje de hoy se titula Victoria en medio de la depresión. Amén. Y si tienes una Biblia o no la tienes, ve a buscarla, ¿verdad? Y vamos a leer en Samuel, capítulo 23, versículo 11, versículo 12.
Amén. Si vamos ahí, búscame Samuel capítulo 12. Pastora, si me lo va buscando también ahí, por favor. Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel, perdón. Vamos a ir ahí a Segunda de Samuel capítulo 23. Mira, yo lo tengo acá. Capítulo 23, versículo 11 al 12. Dice la palabra del Señor: Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en un tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Amén. Ahora dice, David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Escúchame bien. Primero, Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Este hombre estaba en cierto lugar, vinieron los filisteos y él comenzó a atacar a los filisteos, y dice la palabra del Señor que Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. ¿Cuántos filisteos no se levantan en contra tuya? ¿Cuántos filisteos no se levantan a hacerte la guerra? Tienes que estar más que dispuesto en medio de la presión que puedas estar sufriendo. Escúchame bien, en medio del momento, en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, tienes que estar más que dispuesto a pelear sin tener temor a nada y confiar que realmente Dios te va a dar la victoria y que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Ahora, Dios, como dije antes, quiere cumplir el propósito de Él en tu vida, pero ¿cómo administras tu vida en medio de las prisiones? ¿Cómo actúas en medio de las presiones? La verdad, nosotros cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, actuamos de una manera, vamos a decirlo así, muy irracional. Cuando nos sentimos presionados por algo, cuando nos sentimos que algo nos acecha, algo nos está atacando, muchas veces nos ponemos a la defensiva. Actuamos mal o actuamos bien, depende de la presión, pero cuando más presionados estamos, más a veces irracionalmente actuamos. Los hijos de Dios debemos de entender que en medio de toda presión, en medio de toda batalla, lo único que podemos hacer antes de actuar de una manera incorrecta, imprudente, una manera insana, nosotros lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y comenzar a clamar al Señor de los cielos para que Él tome el control sobre cada situación, sobre aquello que nos está presionando. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes presionado por el encierro en casa? ¿Te sientes presionado porque no puedes salir? ¿Te sientes presionado porque ya no aguantas la situación? No lo sé. Pero sobre todo esto, quiero decirte que Dios está contigo ahí donde estás en este momento. El Señor está a tu lado, aunque tú no lo veas, pero yo sé que Él lo puede sentir. Ahora bien, ¿cómo administramos nuestra vida en medio de las presiones? Realmente es ahí donde ocurren dos cosas, mis amados hermanos. En medio de la presión, escucha bien lo que te voy a decir. En medio de la presión que podamos estar viviendo ocurren solo dos cosas: avanzas o retrocedes. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? En medio de la situación, en medio de la presión, en medio del problema, en medio de la enfermedad, solo pueden ocurrir dos cosas en tu vida. La primera es avanzar y la segunda es retroceder. ¿En cuál de las dos estás tú? ¿Estás avanzando en medio de la presión? ¿Estás avanzando en medio de la enfermedad? ¿Estás avanzando en medio de la dificultad económica o has retrocedido? Yo te llamo o te hago un llamado hoy a analizar tu mente, a analizar tu corazón, realmente para saber si has retrocedido o estás avanzando como un cristiano que realmente tiene la victoria en medio de todas las presiones que el enemigo pueda lanzarnos. Los discípulos de Jesús tuvieron opresión. Realmente al obedecer a Jesús, cuando ellos cruzaron el mar, acuérdense, Jesús les dijo vayan a tal lado. Jesús se quedó a la orilla y cuando los discípulos iban en la barca, ellos comenzaron a experimentar una tormenta terrible en el mar. Estaban siendo presionados o presionados por una situación en la cual iban a perder su vida. Porque la barca se podía haber partido, todos podían haber muerto ahogados, estaban presionados. Pero a la final Dios o Jesús se les muestra
caminando sobre las aguas. Y ellos en medio de la presión, en medio de la opresión que estaban viviendo, en medio del problema, logran ver algo a distancia. Lo que me llama la atención es que ellos estaban tan atemorizados, escúchenme bien, estaban tan atemorizados por la opresión y la presión del momento, el problema que tenían, no hallaban qué hacer, que ellos en vez de orar, en vez de clamar a Jesús, al Señor, dice que a lo lejos divisaron algo y estaban tan llenos de temor que pensaron que era un fantasma. Terrible, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, pensando en ese momento en fantasmas, por medio de lo que estaban viviendo, sus mentes estaban ya confundidas, estaban atormentados, qué sé yo, cómo estarían en ese momento. Yo he sido marino, realmente he viajado en barcos y déjeme decirle que una tormenta en el mar, mis respetos, pareciera que el barco se va a partir, pareciera que esas olas van a destrozar los barcos, y esos que son barcos modernos, no quiero ni pensar aquellos barcos de la antigüedad que eran de madera, cuando el mar los cogía y los reventaba y los hacía pedazos, ¿verdad? Lea usted la historia de Pablo, muchas veces naufragó y él cuenta cómo sucedieron las cosas. No quiero ni pensar cómo estaba ese barco en ese momento y la opresión y la presión que tenían los discípulos allí. Pero ellos logran ver algo a la distancia y entonces alguien dice, es un fantasma. Estaban a veces mire, ¿qué me da a entender esto? Estaban pronosticando algo que no era real. Cuando usted está metido en la presión, cuando usted está metido en el problema, el error más grave que nosotros podemos comenzar o cometer es pronosticar cosas que no son, ¿verdad? Por ejemplo, comenzamos a ver lo que no es, comenzamos a decir lo que no tenemos que decir, ¿verdad? Por ejemplo, hay alguien que está enfermo y dice, no, yo creo que ya me voy a morir, ¿verdad? Y apenas es un resfriado. Y realmente es un error. Los discípulos comenzaron a ver algo y dijeron, no, eso es un fantasma. Es como cuando usted destornuda y dice, guau, ya me resfrié. Entonces usted está comenzando a ver algo que no es real, algo que no ha llegado a su vida, pero usted ya lo está mirando como que se ha llegado. Eso es a causa de la opresión, eso es a causa del problema, eso es a causa de la enfermedad. Entonces debemos de ser nosotros listos y conscientes y realmente antes de abrir la boca, analizar lo que estamos viviendo, y si la vamos a abrir es para realmente decir, Señor, en medio de esta presión que estoy viviendo, en medio de este estrés, en medio de esta soledad, en medio de esta depresión, yo sé que tú estás conmigo. No sé cómo me vas a sacar de acá, pero yo confío en ti que tú lo harás. Amén. Yo espero que esta sea tu oración cuando tú estés en medio de cualquier situación y no comiences a declarar cosas que no van a ser de bendición para ti, ni siquiera para los tuyos. Amén. Ahora bien, los discípulos obedecieron a Jesús. Jesús les dio una orden, vayan y crucen el mar, yo voy a ir después. Ellos tuvieron una opresión a causa de obedecer a Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos ataques del enemigo por obedecer a Jesús. Amén. Si los discípulos lo experimentaron, imagínense nosotros que somos, vamos a decirlo así, también discípulos de Jesús, vamos a experimentar el mismo proceso con el fin de que Jesús nos lleve a nuestro destino. Si vamos a Mateo capítulo 14, tienes tu Biblia, vuelvo a insistir, tienes tu Biblia, bueno que me acompañes ahí donde estás, en tu casita. Mateo capítulo 14 nos habla de la historia que le estoy contando. Y vamos a leerlo. Mire, Mateo capítulo 14, versículo 22. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Habían estado trabajando todo el día, toda la noche. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. A veces tu barca está en el medio del mar. Imagínate. Hay un punto de nuestra vida, un punto en que nos encontramos en medio de la mar. Yo he estado en medio de la mar y déjame decirte que ahí no se ve nada. Todo es oscuro. He estado en medio de la mar en la madrugada y ahí no se escucha nada. Todo es oscuro, no ves nada. Y dice, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces en tu vida pareciera que vas caminando o vas
en contra el viento y pareciera que a veces las cosas no nos salieran, y dijera, por más que intento, por más que busco del Señor, por más que obedezco del Señor, es como si fuera en contra de las olas, es como si fuera en contra del viento, no me sale nada, no puedo solucionar nada. Ten cuidado, es ahí cuando el Señor quiere probar tu fe. Es ahí cuando el Señor quiere demostrarte que realmente el Dios que sigues tiene el poder para hacer que ese mar, esa tempestad en tu vida se calme. Amén. Ahora bien, dice que el 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ay, Señor, dieron voces de miedo. Saca todo espíritu de miedo. Saca todo espíritu de miedo en tu vida. Sácalo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Todo aquel que tenga miedo, miedo destructor, miedo que te destruye, echamos fuera ese espíritu de tu vida hoy. Porque el miedo te va a hacer ver lo que no es. El miedo te va a hacer creer lo que no tienes que creer. El miedo te va a hacer pensar lo que no tienes que pensar. Amén. Es como cuando usted en la noche está bien dormido y de repente escucha un ruidito y se despierta, y tal vez fue nada lo que sucedió. Pero su cuerpo, su mente comienza a trabajar y se comienza a llenar de miedo. Y entonces usted comienza a creer que andan cosas en su casa allí, ¿verdad? Y tal vez no es nada. Tal vez fue un ronquido que dio su marido allí, o su mujer, ¿verdad? O su suegra ahí cocinando, lavando los platos a las 3 de la mañana. No lo sé. Pero usted cree que es un fantasma que anda ahí, porque su mente comienza a pensar y a sembrarle miedo. Los discípulos de Jesús tuvieron miedo. Era Jesús quien caminaba en medio del mar, hacia ellos, en medio de la tempestad. No tengas miedo. Quiero decirte que es Jesús quien camina en el mar hacia ti en medio de tu tempestad. Amén. Y cuando Él se suba a tu barca, el Señor mandará a los vientos y mandará al mar a que se callen y se tranquilicen. Y el Señor va a traer paz a tu vida. Amén. Amigo, amiga, lo único que tienes que hacer es dejar a Jesús entrar en tu barca. ¿Cuál es tu barca? Tu vida, tu corazón. Dejar que el Señor tome el control de tu mente, de tu corazón, de tu hogar, de todos los pasos que tú das. Es prácticamente decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te doy el gobierno total de mi nave, de mi corazón. Toma el mando, toma el timón, toma el volante, conduce tú mi vida. Y cuando el Señor haga eso, tú lo dejas entrar en tu barca, en tu corazón, lo recibas a Él como tu Salvador y Señor, y realmente comienzas a vivir una vida como el Señor quiere, haciendo su voluntad. Entonces el Señor va a calmar la tempestad que estás viviendo. El mar de tempestad, de opresión, de estrés, de agobio, de angustia, el Señor mandará y va a decir, cálmense, cálmense, cálmense. Ahora, Dios quiere darte la victoria en medio de la opresión, en medio de la depresión. Pero hay unos requisitos que encontramos en un hombre no muy conocido. Su nombre es Sama, lo acabamos de leer en 2 de Samuel, el cual ilustra cómo debemos nosotros administrar nuestra vida, o cómo tú debes administrar tu vida para que el propósito de Dios se cumpla y esa bendición aún sea a favor de otros. Amén. Ahora, ¿qué requisitos necesitamos para tener victoria en medio de toda opresión, en medio de toda depresión? ¿Cuánta gente hay ahí afuera, verdad, que necesita tener paz en el Señor? ¿Cuánta gente hay ahí afuera que necesita escuchar la palabra del Señor? ¿Cuánta gente ahí hay afuera que necesita realmente esa medicina? No la medicina médica, sino la medicina que realmente sana el corazón. Salva, esa medicina que restaura. Esa medicina la tienes tú, la tengo yo, la tenemos todos. Entonces debemos nosotros realmente de hablar el evangelio, de predicar el evangelio a esas personas sin temor, porque el Señor a eso nos ha mandado. ¿Qué requisitos necesitamos para tener una vida victoriosa en medio de la opresión? Mira, yo no sé la situación que tú has estado viviendo estos días. Algunos la conocemos, otros no.
Algunos puedan haber estado enfermos, ¿verdad? Gracias a Dios por la sanidad que ha obrado en algunas personas que conocemos y hemos estado orando. Y en mucha gente que nos ha estado también escribiendo que ya están mejor. Damos las gracias al Señor porque hemos visto el respaldo de Él, ¿verdad? Y eso nos anima. Y desde que comenzamos a hacer esto, comenzamos a orar por gente. Y gente nos ha estado escribiendo y diciendo, ya estoy mejor, mi hijo está saliendo de esto bien. Y gracias al Señor, ¿verdad? Damos por eso, porque a Él es el único que debemos de darle la gloria. Nosotros simplemente hacemos lo que nos toca, interceder. Y que ustedes intercedan por nosotros para que el Señor siga respaldando lo que hacemos. Y de esta manera el Señor se glorifica en nosotros y en la vida de aquellas personas que realmente están pasando una situación terrible. Amén. Ahora, primer requisito que nosotros, o tú amigo o amiga que nos ves y todavía no tienes a Cristo en tu corazón, para tener la victoria frente a la opresión, frente a la depresión y a cualquier situación que podamos estar viviendo, para tener la victoria del Señor, el primer requisito que tenemos que tener es ser transformados. Amén. En 2 de Samuel 23:11 lo leímos antes, dice, Samá significa desolación. Imagínense usted, ¿verdad? Que le pongan el nombre de Samá y ¿qué significa desolación? ¡Qué tristeza! ¿Verdad? Samá significaba desolación. Samá era uno de los tantos afligidos que estaban endeudados y amargados de espíritu. ¡Qué tremendo! Estaban afligidos y amargados de espíritu, y estos fueron uno de los que se juntaron con David en la cueva de Adulán. Pero ¿qué sucedió? Que Samá fue transformado realmente por Dios ahí en esa cueva hasta convertirse en uno de los valientes de David. Era un afligido, era un amargado de espíritu. Un amargado no quiere hacer nada, un amargado todo le molesta, un amargado todo critica, ¿verdad? Un amargado no tiene sabor, está amargo, es que ella lo dice, no tiene sabor su vida es amarga. Pero sin embargo, Samá fue transformado por Dios ahí en esa cueva. ¿En qué cueva estás metido tú hoy, amigo mío? ¿En qué cueva te has metido? En la cueva de la amargura. Estás viviendo en esa cueva escondido, donde estás viviendo tu aflicción tú solo, donde nadie sabe lo que estás pasando. Estás viviendo en esa cueva de endeudado, de endeudamiento. Estás viviendo en esa cueva de enfermedad, donde te escribe a alguien y te dice cómo estás bien, y tal vez estás a 50 de fiebre, ¿verdad? Y no dices nada, y uno queriendo orar por ti. Qué pena me da eso. Es cuando realmente necesitas decir, mira pastor, estoy enfermo, tengo esto, tengo lo otro. Bueno, nosotros nos ponemos a orar juntamente con un equipo detrás de tu pantalla que está orando por ti también. Así de que Samá fue convertido en uno de los valientes de David. Fue un motivador para él. Tu vida, si no es transformada por Cristo, no podrás enfrentar las presiones. ¿Me has escuchado? Si tú no dejas que realmente Cristo cambie tu vida, jamás vas a poder enfrentar las situaciones que vengan a tu vida de una manera victoriosa. Jamás. Necesitas realmente dejar entrar a Cristo en tu corazón y que Él tome el gobierno completo de tu vida y Él comience a cambiarte. No desde afuera para adentro, no, desde adentro para afuera. Recordemos que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el cambio viene desde adentro hacia afuera. Amén. Ahora necesitamos ser nosotros transformados. Sí, es verdad, somos cristianos, llevamos años en el Evangelio, pero hay muchas áreas de nuestra vida que aún necesitan ser transformadas. Hay muchas áreas de nuestra vida que aún necesitan un toque del Espíritu, un toque de la presencia del Señor para que sean transformadas. Porque esas áreas que todavía no las hemos entregado al Señor pueden ser ocasión de que nosotros perdamos toda la victoria, perdamos la batalla por no entregarle esas áreas al Señor. Samá era un afligido. La Biblia dice que él estaba afligido. Afligido en hebreo es lugar estrecho, incapacidad o confinamiento. ¿Cómo estamos nosotros en la actualidad? Afligidos, en confinamiento. Amén. Entonces dice que también quiere decir desterrar a alguien en un lugar, recluir dentro de unos límites, como nos tienen ahora, ¿verdad? Confinados. Estamos como Samá,
ahí estamos afligidos, estamos estrechos, estamos en un confinamiento, desterrados a estar limitados en cuanto a nuestro movimiento, en cuanto a todo lo que hacemos. Amén. Pero los hijos de Dios, aquellos que han sido transformados, aquellos que hemos sido cambiados, no nos afligimos. Estamos confiados en el Señor. Estamos perseverando en el Señor. Estamos creyendo de que el Señor tiene todas las cosas bajo control. Amén. Y echamos fuera de nuestra vida toda angustia, todo aquello que viene a perturbar nuestra vida, la echamos fuera. Los hijos de Dios es de esta manera como nosotros obtenemos la victoria. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 16, versículo 33. Búscalo conmigo allí. Juan capítulo 16, versículo 33 dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Wow, mira, para que en mí tengan paz. El Señor nunca dijo: estas cosas les he mostrado para que busquen la paz en otro lugar. Él dice muy claramente: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, paz en Jesús. Amén. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Wow. ¿Cuántas aflicciones tenemos a diario, pastora? ¿Cuántas preocupaciones? Yo creo que muchas veces nos acostamos preocupados, nos levantamos preocupados y perdemos la paz, perdemos muchas veces la capacidad de razonar. Pero el Señor nos habla y dice en Juan capítulo 16, 33, confíen en mí para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo ya he vencido. Si el Señor dice que ya lo ha vencido, nosotros debemos de estar más confiados entonces y pasar ese momento de aflicción y saber descansar en el Señor y saber confiar en Él, que Él va a tener la solución. Amén. ¿Cuántas situaciones no te has encontrado tú en las cuales has visto que no encuentras salida a tu problema? ¿Cuántas situaciones han venido a tu vida que realmente experimentas algo que pareciera que es más poderoso que Dios? Porque somos nosotros los que hacemos eso, pensamos eso. Y decimos: wow, mi problema es tan difícil, mi problema es tan complicado que no voy a poder salir de esto. Pero el Señor, déjame decirte que a la final tiene solución para tu problema. A la final. Pero lo que tienes que hacer es confiar en Él. La llave de todo esto es confiar en Él. Es tan sencillo, mi amado hermana, mi amado hermano, mi amado amigo. Es tan sencillo como confiar en el Señor. No existe un parámetro, un rito a seguir, un protocolo a seguir. No hay cosas raras que hacer para poder obtener el favor de Dios. Simplemente es confiar en Él. No busquemos doctrina que nos enseñe a hacer cosas raras para poder obtener el favor de Dios. No, simplemente sigamos lo que dice su palabra. Confiemos en Él. Y esa va a ser la llave que te va a dar la victoria frente a tu opresión, frente a tu depresión, a tu soledad, a la angustia que puedas estar viviendo en este momento. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cómo actuamos o cómo actúas tú cuando estás en aflicción? ¿Cómo te comportas? Es ahí donde realmente damos a conocer nuestra verdadera actitud. Es ahí donde realmente damos a conocer si somos hijos de Dios o no. Es ahí donde realmente damos nosotros es como que abriésemos nuestra vida en forma del libro y le dijéramos a la gente: léeme, mírame. Amén. ¿Cómo actuamos nosotros? Jesús dice: yo he vencido al mundo. Entonces actuemos conforme a esa fe que tenemos en Él. ¿Cómo fue quitada la aflicción de Job? Job, usted ha leído muchas veces la historia, y si no, le invito a que lea la historia de Job. Job, yo creo de que ninguno de nosotros aguantaríamos lo que Job vivió. A usted y a mí, cuando nos vienen 3 facturas rapidito, las mismas seguidas y con cantidades grandes, estamos afligidos. Y creemos que es el fin del mundo y se acaba nuestra vida. Y a veces digo: Señor, ven ya. A veces digo: Señor, ven ya. ¿Verdad? Y nos afligimos y claro, nos preocupamos. Otra gente dice: no encuentro trabajo y está afligido. Se amarga, se aleja de la iglesia. Como que la congregación tiene la culpa, no van. Y eso es actuar mal.
¿verdad? Cristianos que se enfadan en la congregación con otros, se van de la iglesia. Eso nos da a demostrar cómo están, si están avanzando o están retrocediendo. El cristiano que está firme y cree en el Señor y cree en la identidad que Él tiene como hijo de Dios, a pesar de lo que esté viviendo, avanza. Amén. No retrocede. Así es, amén. Así que yo te invito a avanzar, no a retroceder. No importa lo que tú veas, lo que tú escuches, lo que llegue a tus oídos, lo que siembran en tu corazón. Si es bueno, acéptalo, y si es malo, sácalo fuera. Porque todo lo malo que llega a tu vida te va a hacer retroceder. Tú, amigo, amiga, hermana, hermano, tú estás para avanzar, no para retroceder. Amén. Si avanzas, vas a obtener la victoria. Si retrocedes, vas a perder. Vas a perder. Y luego te va a costar más. Te va a costar más. ¿Por qué? Porque el Señor nos mete en un trato, ¿verdad? A Job estaba en una aflicción terrible. Job 42 días, tú lo puedes leer en tu casa. Ahora, Job, ¿verdad? Lo había dejado hasta los amigos. Había perdido todo. Todo, estaba enfermo, no tenía nada. La mujer, que era la que lo tenía que levantar, lo humillaba más. Y le decía, maldice a tu Dios. Maldice esto, muérete ya de una vez. La mujer más tonta, ¿verdad? No tenía nada, ¿con qué se iba a quedar? Si pensaba quedarse con algo, se iba a quedar en cero. Porque no tenían nada. Ya el Señor, el trato que lo había metido a Job, le había quitado todos los hijos, los ganados, las casas. Y la mujer le decía, muérete mejor, ¿verdad? Que de tu boca nunca salgan palabras como las que decía esa mujer, ¿verdad? Que de tu boca nunca salgan esas palabras de mejor cámbiate de iglesia, mejor vete de allí, mejor no le hables a tu hermano, mejor no le hables a tu hermana, porque vas a estar actuando como a la mujer de Job. El cristiano que avanza hace avanzar a otros. El cristiano que avanza hace avanzar a aquel que ha retrocedido. El cristiano que avanza ayuda a aquel que no puede avanzar. Eso tienes que ser tú, iglesia. Cielos abiertos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Avanzar y ayudar a aquellos que no pueden avanzar. Aunque a veces hay que cargarlos, ¿verdad? Como a bebé. Pues hay que cargarlos como a bebé. En un momento llegará que le diremos, venga, ya puede gatear, usted solito. Pero ya le habremos ayudado a avanzar. No seamos personas que ayudamos o somos piedra de tropiezo para que otros retrocedan. Si no, no estaremos haciendo o no estaremos haciendo la voluntad de Dios. Yo sé que tú tienes a alguien cerca en tu casa que ha retrocedido por X motivo. Ayúdalo a avanzar con paciencia, no criticando, ¿verdad? No acusándolo, sino orando por él, levantándole las manos a él para que pueda avanzar juntamente contigo. Amén. Ahora, Samá era un endeudado. ¿Cuántos endeudados estamos aquí? Levante la mano, yo no lo puedo ver. Samá era un endeudado. ¿Qué tipo de deudas puedes tener tú? Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 8. Búscalo ahí en tu Biblia. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros. Dice la Biblia que no debamos nada a nadie, sino el amaros, el amarnos unos a otros. Amén. Ahora, ¿qué tipo de deudas se refiere a la Biblia? A veces nosotros hablamos siempre de lo económico y pensamos que esto se está refiriendo al económico, pero me llama la atención porque él dice, no debáis a nadie nada sino el amaros los unos a los otros. ¿Cuándo te endeudas tú? No cuando le debes un dinero al banco, eso es otra cosa, ¿verdad? No cuando le debes dinero a tu hermano, si le debes, págaselo ya es tiempo. No te hagas ahí el que no te acuerdas. Ahora bien, cuando nosotros nos endeudamos, cuando guardamos resentimiento en nuestro corazón hacia alguien. Mira lo que dice. Cuando guardamos en nuestro corazón resentimiento hacia alguien. Cuando te endeudas con la falta de perdón. Eres deudor. Si no has perdonado, estás en deuda con alguien.
Eso te hace retroceder, no te hace avanzar. Mira qué tipo de deudas te estoy hablando. Deudas espirituales, deudas que te van a afectar tu crecimiento espiritual, tu comunión con Dios. Deudas que te van a hacer retroceder y no avanzar. No puedes alcanzar el propósito de Dios si tú no has pagado tus deudas. Amén. Dice la Biblia que si nosotros perdonamos nuestras ofensas a aquellos que nos ofenden, dice que el Señor allá en los cielos nos va a perdonar a nosotros. Él nos va a perdonar nuestras ofensas que nosotros les hacemos a Él. ¿Cuánta deuda no tenemos nosotros con el Señor? Primero, el Señor murió en la cruz por nosotros, aun cuando nosotros es que nos merecemos tal sacrificio. Desde ahí ya estamos endeudados porque será un precio que jamás tú y yo podemos pagar. Amén. Ya ves, será una deuda. La deuda que tú puedas adquirir aquí en la tierra, trabajando un poquito, ¿verdad? Le puedes pagar al banco, le puedes pagar a tu vecino. Pero hay una deuda que jamás podremos pagar. Y ese fue el sacrificio de Jesús en la cruz, que murió por ti y por mí. A Él le dio igual la condición en la que estabas. No le importó si eras un buen hijo de Dios o eras un pecador. Simplemente Él murió por amor a nosotros. Debemos esa deuda. ¿Y cómo la podemos pagar? Pues amándole a Él, sirviéndole a Él, siguiendo su camino, obedeciéndole a Él, dando un buen testimonio. Amén. Esa es la deuda que nosotros tenemos que pagar. Qué fácil esa deuda, ¿verdad? No tenemos que trabajar nada, no tenemos que reunir plata. Simplemente es hacer lo que dice el Señor: tomen su cruz y síganme. Amén. ¿Cómo podemos pagar esa hermosa deuda? Porque es una hermosa deuda, es tomando la cruz, o sea, negándonos a nosotros mismos y siguiendo a Jesús. Amén. Ahora, si no has perdonado, perdona. En estos tiempos, ¿verdad? Llama a ese que te miró mal. Llama a ese que no te dio la mano el último día de reunión en la iglesia. Llama a esa persona que te ofendió, o llama a aquella persona que te dijo: ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti. Pues tú coge el teléfono y le llamas: ¿sabes qué? En este día yo quiero saber de ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Si necesitas algo, dímelo. Eso hace un hijo de Dios. Eso hace un verdadero hijo de Dios. ¿Sabes qué? Te perdono por lo que me hiciste el último día de la reunión. Te perdono por lo que dijiste. Te perdono porque a mi oído llegó algo que tú comentaste de mí. ¿Sabes qué? Este tiempo he estado avanzando, este tiempo he estado buscando del Señor y el Señor me ha hecho entender muchas cosas. Ahora, si usted no quiere perdonar a su amigo, a su hermana, a su familia, brotarán raíces de amargura en su vida y será una persona como Samá, afligida, amargada, metida en una cueva allí, ¿verdad? Ahora, Samara era un amargado de espíritu. Mire cómo era Samá, era un amargado de espíritu. Qué feo tiene que ser una persona amargada de espíritu. Samá era un amargado. Amargado en griego es mara, y quiere decir amargura. Amargura. Ahora bien, la Biblia nos dice que se quite toda amargura de nosotros. Efesios capítulo 4:31. Que no brote ninguna raíz de amargura en nuestro corazón. Hebreos capítulo 12:15. Porque si nosotros estamos amargados, imagínate, hay dos amargados encerrados. Dios mío, qué terrible, ¿verdad? Ahora que el Señor te ha mandado a estar confinado, imagínate tú amargado con tu pareja ahí. Señor bendito, ¿cómo tiene que ser eso ahí? Dos amargados ahí en la misma casa, en el mismo techo. Con la suegra. Y más si tu suegra vino a visitarte y se tuvo que quedar acá. Eso es peor todavía. Wow, no quiero ni pensar en eso, ¿verdad? Gracias a Dios mi suegra está en Honduras, la bendigo. Allá donde está, la amamos mucho, ¿verdad? Ahora bien, imagínate dos amargados en la casa. En confinamiento. Wow, Dios mío. Dos amargados ahí confinados en esa cueva de la amargura. Qué terrible tiene que ser eso. Por acá alguien dice: vale más que estoy lejos. No diré nombre, pero bueno, ¿verdad? Imagínate eso, qué terrible tiene que ser, ¿verdad? ¿Cuántos amargados estaban ahí en la cueva? ¿Cuántos amargados estaban ahí? Amén. Pero fíjate que David fue un motivador para Samá. Mira, si en tu casa hay dos amargados, uno tiene que tirar la toalla y dar el paso a cambiar. Es que no pueden haber dos amargados.
David, ¿cómo llegó? David llegó en una situación a esa cueva terrible, más que los que estaban allí. David andaba huyendo porque le querían cortar la cabeza al rey Saúl. Le habían quitado su reino, le habían quitado todo, andaba huyendo. David tuvo que hacerse hasta loco en el país de los filisteos para poder sobrevivir. Se dejó crecer la barba, dice la Biblia, y le salía la saliva por la barba, haciéndole creer a los filisteos que estaba loco. Cuando lo llevaron al rey de los filisteos, que lo capturaron, le dijeron al rey, mira, este es David. Y el rey, cuando lo vio, dijo, no, hombre, este loco no es David. Y entonces dice que lo soltaron. Y David, huyendo, se fue a meter en esa cueva. ¿Cómo iba David? A lo mejor no había comido, no andaba ropa, andaba sucio, maloliente, barbón, ¿verdad? En estos confinamientos estamos ya con pelo largo, ya el Señor, digo, Dios, a alguien abra una peluquería. Amén. Y no hay nada abierto. David llega a esa cueva y se encuentra con todo este tipo de gente en situaciones como la de él. Pero él iba cargado, él iba frustrado también. Pero David se convierte en un motivador para Samá. Dado de que David podía haber vivido afligido por lo que le hicieron, sus más cercanos, como su padre, al no acordarse de él, acuérdese, porque David no se acordaban de él ni su propio padre. Por allá tengo uno que cuida ovejas. Tráiganlo, dijo el profeta, vamos a ver si este es. Acuérdese usted de la historia. Cuando a él venían a ungirlo por rey, la Biblia dice de que su padre cogió a sus otros hermanos y por último se acordó que tenía uno por allá. Imagínate tú, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, David se convirtió en un motivador. Conviértete tú en un motivador de esa gente que está amargada. Conviértete tú en un motivador de esa gente que le falta perdonar. Conviértete tú en un motivador de los cuales hagas cambiar la vida de las personas, ¿verdad? En vez de estar ahí también amargado, pues tú comienzas a obrar de una manera diferente. Oye, si el otro está amargado, pues tú no te amargues. Comienza a leer la Biblia, comienza a orar. No importa que te señale, no importa que te acuse, no importa que te critique. Tú sigue caminando, tú sigue avanzando. Se trata de avanzar, no de retroceder. No dejes que alguien te haga retroceder. Avanza con más fuerza. Siempre con la con la mirada puesta en el Señor. Cuando aquel vea que realmente has cambiado, él va a comenzar a cambiar también. Amén. Amén. No podemos nosotros exigir que nuestra pareja cambie o alguien cambie cuando nosotros no queremos cambiar. No podemos decir que el amargado tiene que cambiar cuando nosotros estamos amargados también. Entonces el cambio comienza en nosotros. El perdonar comienza en nosotros para que los demás puedan perdonar también a otros. Ahora, segunda cosa, necesitas valorar tu lugar. Segunda de Samuel 23:11, un pequeño terreno de lentejas dice que estaba ahí en Samá. ¿Dónde estás tú en este momento? Necesitas valorar tu casa. Necesitas valorar lo que tienes. Samá valoró el lugar que tenía, no lo vio como algo pequeño. No lo vio como algo insignificante. No menosprecies tu vida. A eso es lo que quiero ir. No menosprecies tu vida, no menosprecies tu familia. No menosprecies la iglesia donde te congregas. Yo sé que aquí nos está viendo gente que se congrega en otras iglesias también. No menosprecies el lugar donde te congregas. Es tiempo de valorar lo que el Señor nos ha dado. Es la heredad que el Señor nos ha dado. Cielos abiertos, no desprecies tu casa. Es la heredad que el Señor te ha dado. Cualquier otra persona que nos está viendo en este lugar, no desprecies tu iglesia. Es la heredad que el Señor te ha dado. Amén. Amén. Valoremos. Yo le decía a la pastora el otro día, esto es para darnos cuenta y valorar lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Esto va para aquellos pastores también que no valoran lo que el Señor les ha puesto en sus manos. Valoren lo que el Señor les ha dado a ministrar. Cuiden lo que el Señor les ha dado a ministrar. Y este tiempo es para darnos a entender realmente que debemos de ser buenos administradores del reino de Dios. No huyas. El pueblo huyó delante de los filisteos, pero Samá no. Cuando los filisteos llegaron, todo el pueblo salió huyendo. Pero este personaje Samá no. ¿Qué ves? Los peligros. Cuando ves los peligros, ¿qué haces? ¿Tú huyes? ¿Sales corriendo? Cuando te enfrentas en una situación personal, sales huyendo. Cuando tienes un conflicto en tu congregación, sales huyendo. ¿Lo arreglas con irte de la iglesia?
déjame decirte, para aquellos que creen, escúchame bien lo que te voy a decir, espero que esto lo digieras con sabiduría, pero aquella persona que huye por problemas de la iglesia, se va huyendo como un cobarde y por irse a otra iglesia, no crea, escúchame bien, no crea que va a tener el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque ha dejado atrás un reguero de situaciones en las cuales no resolvió y salió huyendo. Esas personas, déjame decirte que de alguna u otra manera siempre van a estar en conflicto y les va a costar avanzar hasta que no reparen lo que han hecho anteriormente. Mucha gente se va de las iglesias y arregla eso creyendo que ya está. O sea, me voy de esta iglesia, me cambio a otra y ya está, se solucionó. No te equivoques, amigo, no te equivoques, amiga. Hay una ley que es de la siembra y la cosecha. Amén. ¿Quieres avanzar? Haz las cosas bien. ¿Quieres avanzar? Haz las cosas bien. Pero si crees que por tu propia intuición o por lo que tú crees tomas la decisión que a ti te cree que es correcta, cuidado, te puede hacer retroceder en tu vida personal y en tu vida espiritual. Amén. Samá aprendió de David a no huir. David no huía. Los que son valientes como David no huimos, enfrentamos, da igual. Si nos dan 5 garrotazos, por lo menos 1 pegamos. Pero ahí vamos avanzando. Amén. Los que somos como David, avanzamos. Si otros han huido, tampoco te quedes hablando de ellos. Déjalos que se vayan, ¿verdad? Samá miró que el pueblo huyó. Todo el pueblo entero se huyó. Y se quedó él para pelear con los filisteos. Me llama la atención de que podría haber dicho, híjole, todos se fueron, pues yo también. Pero él se quedó a pelear ahí con los filisteos. A él no le importó. Tampoco él, dice la Biblia, que cuando peleó con los filisteos y venció, llegó donde David chismorreándole contra aquellos que se habían ido y lo dejaron solo. La Biblia no dice eso. A ver, debemos de tomar nuestra responsabilidad, nada más. Es lo que tenemos que hacer. Ser responsables en la casa que Dios nos ha puesto, ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Es lo que tenemos que hacer. No fijarnos en lo que otros hacen y en lo que otros dejan de hacer. Lo digo así de claro, porque eso nos va a ayudar a avanzar, iglesia. Eso nos va a ayudar a caminar a pasos agigantados. Eso nos va a hacer madurar. ¿Cómo miras el pasado? ¿Cómo miras el pasado? En Leí estaban los filisteos, estaban en ese lugar. Los filisteos, ya saben, era un pueblo que odiaba al pueblo de Israel. Igual en el Sansón, con Sansón también estaban los filisteos, era el mismo lugar, eran los enemigos. ¿Cuántos filisteos enemigos tenemos? No pienses en tu vecino, ¿verdad? No pienses en tu amigo. No es ese tipo de filisteos. Hablo de esos enemigos espirituales que vienen en nuestra vida a hacernos la guerra, a hacernos decaer, a hacernos desanimarnos, a hacernos retroceder. Sansón tuvo victoria y aún Dios dio agua muchas veces a Sansón para reanimarle. Pero no es tiempo de mirar al pasado, no es tiempo de estar pensando en lo que tú eras. Es tiempo de estar pensando en lo que tú eres hoy en Cristo Jesús. Y es tiempo en lo que vas a hacer hoy para tu vida, para tu familia, para el lugar donde te congregas. Es el tiempo de estar pensando, es el tiempo de proyectarte. ¿Qué vas a hacer después de que todo esto sucede? ¿Cómo vas a llegar a congregarte? ¿Con qué actitud vas a llegar a adorar al Señor? Es el tiempo de estar pensando en esto. No es el tiempo de estar ahí en casa, ¿verdad? Acusándote, tú eras esto, tú eras aquello, tú me hiciste aquello, tú me hiciste lo otro. Tú no eres bueno. Imagínese usted aquellos 2 amargados que le conté anteriormente. Amén. Es el tiempo realmente de estar diciendo, mi amor, ¿qué vamos a hacer después de que todo esto pase? ¿Cómo vamos a cambiar? Vamos a comprometernos más con el Señor, ¿verdad? Y yo pienso en aquellos que están divorciados, o yo no sé, o han estado a punto de romper su relación, y ahí están zampados los dos, ¿verdad? Y imagínense, le voy a contar una noticia. Aquel hombre que fue a asaltar un banco porque ya no quería estar con la mujer. Y resulta de que llega al banco y cuando está robando ahí en el banco le dan el dinero y él se siente a esperar que llegue la policía. Y me da risa porque el hombre, cuando llega la policía les explica, ¿verdad?, cuál es el asunto. Y resulta que lo llevan a juicio y más bien cuando le dan la condena lo mandan 6 meses de arresto domiciliario. Otra vez en casa con la mujer, ¿verdad? Imagínate qué cosas. El hombre lo había hecho para no estar con la mujer. Imagínate. Ahora bien, no miremos el pasado.
No mires el pasado de tu cónyuge, no mires el pasado de tu hermano o de tu hermana. No, no, no. Mira el presente, lo que estás viviendo, y mira hacia el futuro. Es lo que te va a ayudar a avanzar. Es lo que te va a ayudar a crecer. Es el tiempo de proyectarnos, es el tiempo de escribir una nueva historia. Amén. Aquellos que estaban peleados, mira, ahora están juntitos ahí viendo la tele en la cama. A lo mejor están sentados viendo esta prédica, agarrados de la mano, yo qué sé. O a lo mejor el hombre le está diciendo, sí, verdad, cariño, tienes que cambiar, ¿verdad? O la mujer le está diciendo al hombre, yo qué sé, puede estar pasando cosas ahí en tu casa, pero no mirar al pasado, no mires al pasado. Proyéctate a una nueva visión, avanza de una manera diferente con las personas que tienes a tu lado. No mires ya el pasado. Dios nos llama como iglesia a valorar lo que Él nos ha dado. Cuántas bendiciones hemos recibido en cielos abiertos, cuánta presencia del Señor, cuánto milagro ha sucedido ahí, cuántas veces el Señor nos ha visitado. Valoremos lo que Él nos ha dado. Valoremos. Amén. Enfrentemos al enemigo y no mirando al pasado, sino creyendo de que el Señor está con nosotros. Necesitas estar firme. Segunda de Samuel 23:12. Voy a ir rapidito. Dice que Samá estuvo firme en medio de la opresión. ¿Cómo estás tú? ¿Tambaleando? ¿Temblando? ¿Cómo estás tú? Dudando de lo que el Señor va a hacer en tu vida, en tu familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este momento? Tienes que estar firme. Su propósito se va a cumplir. Y pese a lo que veas, pese a lo que escuches, el Señor te va a dar la victoria si te mantienes firme, si te mantienes ahí al pie de la batalla. Amén. Necesitas una actitud de trabajo, ¿verdad? Dios nunca llama a los perezosos. Dios siempre llama a gente que está dispuesta a trabajar. La Biblia dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. No es porque tengamos un llamado específico como se creía antes. Yo siempre voy a decir una cosa. Dios te llama a ti, me llama a mí, llama a muchos. Pero ¿por qué son pocos los escogidos? Porque son personas que están dispuestas. Son personas que están allí. Personas que realmente dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo sí te voy a seguir. Entonces son personas que dan la talla. Son personas que son capaces, que el Señor ve. Por eso son pocos los escogidos. Quiere decir que no muchos quieren comprometerse con el Señor. Si todavía no te has comprometido con el Señor, comprométete con Él. Comienza a trabajar en su obra. Comienza a activarte. Comienza a permanecer firme. Ahora, concluyo con esto. Dios nos da una gran victoria. Y hay victoria y victoria si el propósito que el Señor nos ha mandado a hacer, lo llevamos a cabo. Amén. En Lucas capítulo 22, 39, 46, vemos a un Jesús defendiendo tu vida y la vida de la iglesia. Lo que para muchos era algo pequeño e insignificante en aquel tiempo, ¿verdad? Muchos decían, no, Jesús ya murió, esto ya se pasará. Decían los rabinos cuando cogieron a Pedro y al otro que andaba con él. Esto pasará. Así como cuando matamos a fulano de tal, murió y se disipó todo esto. Esto sucederá. Hasta el día de hoy no se han cumplido esas palabras. Los hijos de Dios seguimos avanzando. Los hijos de Dios seguimos creciendo. Los hijos de Dios seguimos en medio de cualquier opresión, teniendo siempre la victoria. Dios te llama a ser más que un vencedor. Amén. Recuerda que debes administrar tu vida para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Cómo tienes que administrar tu vida para que el propósito de Dios se cumpla? Pues buscándole a Él. Viviendo una vida santa para Él, haciendo su voluntad. Entonces el Señor va a cumplir su propósito en tu vida. Y también el Señor va a cumplir las peticiones de tu corazón. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, busquen primeramente el reino de Dios, o sea, mi propósito, el propósito de Dios en tu vida, es lo que tienes que buscar. Eso es buscar el reino de Dios. Y luego lo demás viene por añadidura. Recuerda cómo debes administrar tu vida, recuerda que necesitas ser transformado. Sin transformación es imposible. Amén. Sin transformación es imposible. Entreguémosles al Señor todas esas áreas que no le hemos entregado a Él. Entreguémosle al Señor esas áreas que necesitan ser transformadas. Necesitamos valorar el lugar que Dios nos ha dado. No despreciemos la congregación. No despreciemos el lugar donde estamos. No despreciemos la familia. No despreciemos nada. Valoremos lo que tenemos. Valora tu familia. Es lo que tienes que hacer. Valora tu familia. Porque los amigos hoy están contigo, mañana no. Pero tu familia siempre va a estar allí. Amén. Amén. Necesitas estar firme, no te descuides. La Biblia dice, aquel que está firme, que mire que no caiga. Amén. Si te sientes firme, vigila.
que no caigas. Necesitas una actitud de trabajo, manos a la obra. Iglesia, esto es para los de casa. Después de que esto se acabe, tenemos mucho trabajo en la iglesia. Tenemos mucho trabajo en la congregación. Tenemos muchas cosas que hacer. Manos a la obra, activémonos. Es el tiempo de trabajar más todavía. El Señor nos ha hablado, el Señor nos ha hecho entender muchas cosas y es el tiempo ya de no estar pasivos. Es el tiempo de valorar lo que el Señor nos ha dado y trabajar más por la obra del Señor. Con estos requisitos en tu vida, mi amado hermana, mi amado hermano, y como iglesia, hay victoria en medio de la opresión. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por